Saludo afectuoso a nuestros seguidores, continuando con nuestros agradables conversatorios. Hoy recordaremos algunos aspectos del proyecto nacional y en esta ocasión mi interlocutor es un apreciado camarada que ha resumido su hoja de vida de la siguiente manera. Egresó del Colegio Militar el año 1980 como teniente del arma de infantería. Es casado, tiene 3 hijos, 2 de ellos son oficiales del ejército. Ha sido instructor durante 10 años en la Escuela de Cóndores de Bolivia y ocupando cargos importantes como instructor, jefe de operaciones, segundo comandante de esa importante escuela. Ha sido también instructor de nuestro colegio militar y la Escuela de Comando y Estado Mayor. Entre sus importantes destinos ha sido comandante de del Regimiento de Infantería 10º Guarnes en San Ignacio de Velasco, comandante de la 5ª División en Roboré, jefe de operaciones y jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que como bien saben ustedes es el segundo cargo más importante en nuestras Fuerzas Armadas. Ha sido jefe de operaciones y jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, director de políticas de defensa y planificación del Ministerio también de Defensa, viceministro de Defensa Nacional, diplomado de Estado Mayor, diplomado en Altos Estudios Nacionales y también tiene una maestría en Educación Superior. Como nuestro objetivo grupal es no perder nuestro conocimiento doctrinario y actualizarlo con nuestras investigaciones, pues, como ustedes saben, tenemos mucho más tiempo que nuestros camaradas del servicio activo para actualizarnos. Entonces voy a subir 2 pequeñas ayudas para que podamos recordar algunos conceptos que la escuela hacía que tomemos en cuenta. Entre ellos está cuál es el proceso de la política nacional. Recordarán ustedes que empezábamos este proceso con el paso del estudio de la realidad nacional. Luego reformulábamos o actualizábamos los objetivos nacionales, que es motivo de una próxima charla. Se elaboraba, se actualizaba el proyecto nacional, que es el tema de hoy, y después analizábamos los proyectos de gobierno. La política de desarrollo y la política de defensa tienen un punto de encuentro. Ese es el proyecto nacional. Proyecto porque su etimología viene de projectum, lanzado adelante. Es la materialización de la prospectiva, es un plan nacional. No puede haber un proyecto nacional solo de desarrollo, ni puede haber un proyecto nacional de defensa. Es la combinación de ambos. Luego, esto se puede operativizar mejor en un proyecto de desarrollo, en los planes de defensa, que son parte de los proyectos de gobierno, para lograr los fines esenciales de vivir bien y obtener seguridad. Y la definición que figura en nuestro reglamento de terminología es que el proyecto nacional es un conjunto de propósitos generales del Estado y de políticas necesarias para alcanzarlos. Pero en realidad, repito, un proyecto nacional es una propuesta de futuro mediante el logro de objetivos importantes a través de las políticas de Estado.
Dicho eso, recordados estos brevísimos conceptos, le ofrezco la palabra a nuestro entrevistado para que presente su saludo y esté en condiciones de responder algunas preguntas. Adelante, señor general. Gracias, mi general. Es un honor compartir este espacio de análisis, de discusión doctrinaria, podríamos decir teórica, sobre lo que es la planificación estratégica nacional. Pues un privilegio compartir con usted estos momentos y principalmente recordar a nuestros camaradas algo que ya han conocido en su paso por la Escuela de Comando, por los altos estudios nacionales, y compartir con ellos algunos criterios un tanto reales indudablemente y absolutamente doctrinarios. Entonces, mi general, reitero mi agradecimiento al cuerpo de generales por permitirme con usted compartir este momento académico. Gracias. Le comento que soy un asiduo lector de todo lo que publica el CCD, que es el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa Nacional de España, porque es un poco el que coordina el trabajo de de las escuelas de altos estudios nacionales o de estrategia. Y he visto que no ha cambiado mucho el hecho de que para manejar políticas de Estado de largo plazo, casi todos los países iberoamericanos tienen su proyecto nacional. ¿Por qué considera el señor general Aramayo que se requiere un proyecto nacional y cuál es la relación que tendría que tener con los proyectos de gobierno? Mi general, es conveniente y necesario contar con un proceso de planeamiento nacional que genere un documento, que ese documento norme, guíe el futuro del país, generalmente a mediano y largo plazo. Entonces, un proyecto nacional va a ser altamente necesario para poder direccionar las políticas en todas las expresiones del poder, en todo el quehacer nacional, en la búsqueda de un principal objetivo, que es el bienestar general. El bienestar general, el que todos vivamos bien, el que todos nos desarrollemos en forma armoniosa, continua, permanente, ese es el principal objetivo de un proyecto nacional. Este proyecto nacional, indudablemente que está trabajado, estudiado, diseñado, planificado en base a la realidad nacional. Es importante que todo criterio doctrinario que se hable acá tiene que estar relacionado con la realidad nacional. Y en este caso, mi general, la realidad nacional pues va a surgir del análisis, del estudio, de las necesidades, de los intereses, de las aspiraciones de todos los bolivianos. Por tanto, de acá se van a desprender de esa realidad, de ese objetivo grande que es el bienestar general, se tiene que desprender el proyecto nacional. Y cómo este proyecto tendrá que estar relacionado con los proyectos de gobierno, es la matriz. El proyecto nacional es el documento madre, es el documento gestor de la planificación estratégica nacional, que va a dar lugar
a la elaboración de los proyectos de gobierno. Es decir, que un proyecto de gobierno tiene que desprenderse necesaria y obligatoriamente del proyecto nacional. Se especula de que un proyecto nacional debe ser alcanzado aproximadamente en unos 25 años, ¿no? Que es el tiempo que transcurre una generación. Y en este caso estaríamos hablando de que en 25 años van a pasar 5 periodos de gobierno. Entonces, como en este caso, poniendo el ejemplo del tiempo actual, estaríamos hablando del 20 al 25 un tiempo, del 25 al 30, etcétera, hasta que se cumpla el plan de ese objetivo nacional. Entonces, la relación es absolutamente estrecha, continua, permanente e integral entre los proyectos de gobierno de esos 5 periodos con el proyecto nacional, que es el proyecto matriz, el proyecto madre, que va a dar lugar, que va a permitir el logro de los objetivos nacionales, principalmente en largo, en mediano y en corto plazo. Concuerdo plenamente con esa relación íntima que existe con lo que ocurre, con la realidad nacional, con la coyuntura, llaman muchos, de lo que estamos viviendo en nuestro país. Pero hemos visto que hay una desatención, un ignorar de la agenda de defensa y seguridad. Si estamos conviviendo que para que haya un proyecto nacional deben haber los planes de defensa y los planes de desarrollo, ¿cuál sería esa relación entonces con los programas de gobierno y la incidencia que tiene la defensa en el desarrollo, o como decimos nosotros, el desarrollo está después de que logramos un estado de seguridad apto para las tareas ciudadanas? ¿Por qué cree que nuestros políticos ignoran esta situación? Eh, eh, la relación que tiene que existir necesariamente entre el desarrollo y la seguridad integral tiene que ser tan marcada y tan profundamente integrada, mi general, porque para generar las condiciones adecuadas, normales, óptimas de desarrollo, de progreso del país en todos sus ámbitos, en todas sus expresiones de poder, necesariamente tendrá que haber una condición sine qua non. Y esa condición se llama seguridad. Una seguridad que se deberá entendérsela como a la seguridad integral, responsabilidad de todos los organismos del Estado y su relación ya que hace con la defensa propiamente será responsabilidad de los organismos de seguridad del Estado y principalmente defensa, en este caso las Fuerzas Armadas. Para que un país tenga fuerza, tenga poder y alcance un desarrollo sostenido, continuo, permanente en sus diferentes ámbitos, tiene que tener musculatura, tiene que tener fuerza, poder. Ese poder le va a dar sus Fuerzas Armadas. Sus Fuerzas Armadas capacitadas, entrenadas para cumplir con los objetivos y con las normas que están establecidos tanto en la Constitución política como en la ley orgánica de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, la relación es íntima, es absolutamente permanente y continua. Por tanto, un país fuerte, un país poderoso va a alcanzar el desarrollo adecuado. Pero va a ser fuerte, ¿por qué? Porque sus Fuerzas Armadas van a dar las condiciones adecuadas, condiciones necesarias para que se logre un desarrollo
continuo, permanente, armonioso, que alcance absolutamente a todos los bolivianos, en el logro de ese objetivo principal, que es el bienestar general. Ahora bien, usted decía, ocupo este minuto 30 para responder a por qué los políticos no entienden esto. Es justamente porque no conocen planificación estratégica nacional. Lamentablemente, mi general, con gran visión, hace 50, 70 años atrás, se ha creado la Escuela de Altos Estudios Nacionales con el objetivo fundamental de trabajar en los jóvenes políticos en las distintas áreas para darles conocimiento de lo que es la planificación estratégica nacional. En los tiempos que hemos estado por allá, nos hemos integrado con jóvenes profesionales, con economistas, con abogados, con ingenieros, para entender y comprender perfectamente de cómo debemos integrar al desarrollo con la seguridad y la defensa. Entonces, si bien en algún caso se ha logrado, pero hoy la labor nuestra, la labor de todo oficial diplomado en altos estudios nacionales, tendrá que ser discutir, conversar, profundizar estos conocimientos con jóvenes de las distintas profesiones y, de ser posible, con políticos. Estamos viviendo hoy una coyuntura, mi general, y si vemos o tratamos de escudriñar los proyectos de gobierno, casi nadie habla de defensa, casi nadie habla de Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque no le dan la atención necesaria. Labor nuestra es ir donde ellos, convocarlos para poder analizar, discutir y establecer criterios de integración y de compartir de que sin seguridad, sin defensa, sin fuerzas armadas sólidas y fuertes, no se va a lograr un desarrollo equilibrado y óptimo. Claro que sí, tiene toda la razón. Creo que todos perciben esa falacia de que primero se debe lograr el desarrollo para después crear buenas condiciones de seguridad. La realidad nacional, lo que estamos viviendo, la fragmentación nacional, indican lo que usted bien hace notar con toda nitidez. Ojalá nuestros compatriotas puedan comprender que no todo está contenido en las ofertas electorales que después se vuelven los programas de gobierno. Debe haber un programa maestro que oriente a todos los partidos políticos, a todas las tendencias ideológicas, para que tengamos un trabajo productivo, porque lo vamos a hacer todos. En nuestra moneda está el lema nacional que dice la unión es la fuerza, pero parece que el carácter abigarrado, diverso de nuestra población es lo que impide estos consensos, impide que se puedan encontrar lugares de contacto donde se elabore este gran plan nacional para que todos puedan convenir que en algunos casos es importante dejar egoísmos, dejar líneas partidarias y trabajar por el beneficio integral, como usted bien dice, del país. Entonces, ¿me podría ayudar usted a fijar qué diferencias hay entre el proyecto nacional y los proyectos de gobierno? ¿Cuáles son las características que debe tener un proyecto nacional? Claro que sí, mi general. Es absolutamente necesario entender y comprender en su real magnitud la relación que tiene que existir y las características que debe tener un proyecto nacional. Como mencionábamos hace un momento, debe ser a largo plazo. Hablábamos de que tiene que alcanzar sus objetivos, indudablemente algunos, no todos, en un periodo, en tiempo de una generación, 20, 25 años.
Por lo tanto, mi general, las características de un proyecto nacional, entendiendo de que este es un conjunto de propósitos generales que se debe lograr, este tiene que reunir ciertas características de integralidad, de flexibilidad, debe armonizar el logro de los objetivos. Entre sus principales características tendrá que ser amplio, tendrá que ser muy convergente en poder facilitar y permitir se alcancen las metas que se están proponiendo. Por lo tanto, un proyecto nacional en su real magnitud y dimensión, imagínese usted, en el Perú, no sé si usted ha escuchado, el proyecto nacional de desarrollo ha tardado 11 años en su planificación y han trabajado, mi general, más de 10.000 personas para poder consolidar un proyecto nacional que habla y visa al Perú del 2050. Entonces, de este proyecto nacional indudablemente se van a desprender los proyectos de gobierno y las principales diferencias se encontrarán y se determinarán en el logro de los objetivos. Porque de este proyecto nacional van a haber objetivos que se van a lograr en 1, en 3, en 5 años y que esos ya se convierten en objetivos de gobierno, de ese primer gobierno. Suponiendo, estamos arrancando el 2025, al 2030 ya tienen que lograrse varios objetivos. Tendrá que reducirse la pobreza, tendrá que eliminarse profunda y totalmente el analfabetismo, tendrán que generarse condiciones favorables de educación, de seguridad. Entonces, vamos a lograr esto hasta el 2030. Ahí se han conseguido y se han logrado alcanzar las metas y los objetivos de ese primer gobierno. Luego habrán otras que no se han logrado alcanzar. Probablemente un 2-3% podamos lograr de la reducción de la pobreza, pero vendrá el periodo del 30 al 35 y en ese otro periodo se alcanzarán otros objetivos de ese próximo gobierno. Entonces, la relación existe y está dada. ¿Por qué? Porque el logro de objetivos de gobierno son aquellos que se van a lograr en los próximos 5, 10, 15 años, hasta lograr probablemente consolidar el objetivo nacional que está establecido en el proyecto nacional. Así es. Y ahora que estaba hablando del Perú, yo recordaba algo que nuestros jóvenes camaradas, los que vienen detrás nuestro, deben desconocer. El año 1982 hubo una binacional académica de gran importancia con el ejército del Perú en Cochabamba. En esa reunión convinimos y firmamos un acuerdo de que intentaríamos tener textos de referencia de enseñanza similares en nuestros institutos militares. Entonces, mucho de la planificación nacional del TR-200, que ahora es el RC-0202 operaciones, estaba en base a textos del CAEM, que era el Centro de Altos Estudios Militares del Perú. Bueno, ellos también, como nosotros, han cambiado a nacionales, porque antes la Escuela de Altos Estudios Nacionales era Escuela de Altos Estudios Militares, porque la defensa en el nivel más alto, en el nivel general o nacional, se enseñaba a civiles y militares en ese instituto. Bueno, hacía referencia a su texto del Perú, porque ellos tenían tres tipos de objetivos. Objetivos permanentes, objetivos inmediatos y objetivos del proyecto nacional. Pero una primera divergencia
ha sido que nosotros no tenemos objetivos del proyecto nacional, pero estoy seguro que convendrá conmigo que el proyecto nacional debe tener objetivos. ¿Cuáles deberían ser estos? Deberían ser actuales, permanentes, de largo plazo, inamovibles, los que figuran en la Constitución. ¿Qué deberíamos hacer? Em, es plenamente de acuerdo con usted, mi general, perdón, cuando hablaba del Perú para la elaboración del plan estratégico de desarrollo nacional, así se llama el del Perú, que es para el Perú 2050. Han trabajado 61 meses, 11.000 personas. O sea que estamos hablando de que es un trabajo absolutamente integral, mi general, por lo tanto, tiene que trabajar una élite de pensadores en las distintas expresiones de poder. Bien, el tema de los objetivos, mi general, la meta a alcanzar, ¿no es cierto? El fin que queremos lograr nosotros. Nosotros conocemos dos tipos de objetivos, los nacionales permanentes y los objetivos actuales o de gobierno. Tal como usted decía, los objetivos nacionales permanentes están pues establecidos en la Constitución Política del Estado, las constituciones, no solamente hablando de la actual o la vigente del 2000. Bien, discutíamos y analizábamos los objetivos. Y es necesario establecer al objetivo como una meta por alcanzar. Los objetivos en la planificación estratégica nacional se clasifican en los objetivos nacionales permanentes y los objetivos actuales o de gobierno. La anterior consulta ya habíamos analizado de los tiempos y los plazos que generalmente se deben alcanzar estos. Por tanto, los objetivos se los debe identificar y encontrar, le decía, en la Constitución Política del Estado. Pero no probablemente la actual ni la vigente, sino hay que revisar las anteriores constituciones políticas del Estado, porque de allá vamos a encontrar también objetivos que no se han logrado ni en 5, ni en 10, ni en 20 años. Por lo tanto, siguen siendo objetivos nacionales permanentes porque no se han logrado. En todo caso, es necesario entender de que el objetivo, para alcanzar ese objetivo, la planificación estratégica debe establecer los planes, los proyectos, los programas para el logro de ese objetivo en los distintos ámbitos, en las distintas expresiones de poder, en las organizaciones, en los gobiernos, tanto departamentales como municipales. La relación continua de objetivos va a ser permanente. Va a ser permanente y constituido un centro, un consejo de planificación nacional, será el que vaya determinando cuáles se lograron, cuáles se alcanzaron o cuáles deben ser propuestos a mayor y más largo plazo. Bien, eso quiere decir que su percepción es que no tenemos ese consejo. A mí me da la pauta para hacerle la pregunta siguiente. ¿Quiénes deberían elaborar el proyecto nacional? ¿Quién es responsable? ¿Quiénes son los responsables? Hacía una importante referencia de la cantidad de personas que han participado en el Perú. En nuestro país, ¿quiénes deberían manejar el proyecto nacional? Como conversábamos,
momentos atrás, mi general, los indicados para poder direccionar el trabajo de un equipo altamente calificado tendrán que ser aquellos que tienen conocimiento y manejan la planificación estratégica nacional. Y probablemente en nuestra realidad nacional somos muy pocos. Aquellos que hemos cursado altos estudios nacionales, y recuerdo de que mi tiempo de viceministro de Defensa compartía con el viceministro de Educación para que se logre transversalizar un periodo de planificación estratégica nacional, particularmente dirigido a los últimos años en las distintas especialidades y profesiones. Es necesario consolidar y constituir un grupo de élite que vaya a trabajar en la elaboración de este proyecto. Acá tendrá que considerarse, como le decía hace un momento, a todas las expresiones de poder, tendrá que considerarse a los partidos políticos, a las instituciones y organizaciones fundamentales o principales en la patria, como somos las Fuerzas Armadas, y habrá que integrar a gobiernos departamentales, municipales. Y revisando el proyecto nacional, el Plan Estratégico Nacional del Perú al 2050, revisaba de que en ese tiempo, en ese plazo, existían reuniones de coordinación hasta con los gobiernos municipales, de municipios pequeños, y ellos ahí se discutía, se conversaba sobre en cuánto tiempo se prevé alcanzar un objetivo de gobierno. Entonces, será necesario trabajar ya en la preparación y organización de este personal para consolidar un centro de planificación estratégico nacional. Partiendo de lo que habíamos afirmado momentos atrás, que un proyecto nacional necesariamente debe contener las políticas de defensa y las políticas de desarrollo, es conveniente recordar algo que ya tratamos en un anterior conversatorio, que existe el Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene cuatro órganos, ¿no? El órgano supremo, el órgano de inteligencia, el órgano de desarrollo de la defensa, que es la logística nacional, y el órgano de defensa propiamente dicho, constituido por la policía y las Fuerzas Armadas. Pero hay gobiernos que no tienen ministerio de planificación. En otros países, el ministerio de planificación de sus gobiernos es el que maneja el proyecto nacional, que son distribuidos, que son democratizados, socializados con los nuevos neologismos que se utilizan ahora en las universidades, en los partidos políticos y obviamente en las Fuerzas Armadas. Nosotros hemos querido llenar ese vacío y cuando digo nosotros, digo los de las Fuerzas Armadas republicanas con nuestra Escuela de Altos Estudios Nacionales. Pero ahora, como bien dice usted, deberíamos trabajar en difundir la necesidad que haya este plan maestro nacional que desdibuje todas las diferencias egoístas y puedan construir ese proyectum, ese plan lanzado al futuro que organice mejor el desempeño de toda la nación.
Bueno, el adjetivo proyecto nacional, o sea, el adjetivo nacional, hace referencia pues a lo que sabíamos antes, de que lo óptimo era llegar a la nación-estado. Ahora, con esa diversidad del estado plurinacional y las 36 naciones, es otro óbice que tenemos que enfrentar para que podamos construir algo que nos beneficie a todos. Otra pregunta. ¿Conoce usted, ha oído hablar alguna vez de un proyecto nacional que sea difundido, que haya sido aceptado, que manejen, qué sé yo, autoridades políticas, militares en nuestro país? Mi general, previo a esta última consulta, usted mencionaba a que nosotros en el sector defensa contamos con el Consejo Supremo de Defensa del Estado, pero lamentablemente en el nivel político entienden y comprenden de que solo está relacionado con el tema defensa. Por lo tanto, reitero de que es estrictamente necesario de que de acá para adelante, como responsabilidad del Ministerio de Planificación, exista un centro estratégico de planificación nacional. Ya relacionando con la pregunta, el Ministerio de Planificación del gobierno no actual anterior, me refiero al gobierno del Movimiento al Socialismo, ha trabajado en un Plan Nacional de Desarrollo. Un Plan Nacional de Desarrollo bastante optimista, bien elaborado. Seguramente usted tiene conocimiento. Nosotros hemos estudiado en la Escuela de Comando y Estado Mayor, hemos desglosado, hemos analizado sus partes y realmente ha estado bien trabajado. Ahora, que no se hayan logrado los objetivos o que no se hayan manejado como corresponde, eso es otra cosa. Revisando la historia, en general, Chile, que es uno de los países que ha alcanzado un nivel de desarrollo muy óptimo en la región, ha trabajado en un proyecto nacional. Imagínense, sus principales objetivos, guías y pautas estaban plasmadas por gobiernos de hace 100 años atrás, cuando se consolidaba el Chile del segundo milenio. Diego Portales establece unas normas y unas pautas directrices en todos los ámbitos del poder y que hasta hoy siguen siendo la base de sus proyectos de gobierno. Pinochet ha trabajado y ha utilizado este proyecto nacional para alcanzar sus objetivos de gobierno. Nosotros en nuestra realidad nacional, mi general, el gobierno del doctor Víctor Paz Estenssoro en el 52 al 56 trabaja ya en un proyecto de gobierno que podría decirse un proyecto nacional porque abarca al otro periodo en que él es electo del 60 al 64. Un plan decenal de desarrollo. Es probablemente lo más próximo a un proyecto nacional.
De cualquier modo, es necesario también entender de que países vecinos, Brasil, la Argentina, tienen establecido y trabajando hace más de 30, 50 años a sus centros de planificación estratégica nacional, como una organización dependiente de los ministerios de planificación y en algunos casos de la vicepresidencia de estos países. Sí, estoy de acuerdo con esas referencias que nos deberían hacer pensar a todos que el plan de desarrollo económico y social elaborado por el gobierno del MAS ha sido un plan que en el blanco y negro, en el papel, se, se mostraba factible, se mostraba ambicioso, pero ha faltado oídos para escuchar cuáles eran las conclusiones de los exámenes de situación político-estratégica. La situación político-estratégica tiene que ver con el trabajo de la Secretaría General Permanente del COSDEP, que recibido el plan de gobierno, debe analizar las políticas y debe anticiparse a determinar con claridad cuáles van a ser los obstáculos, óbices, presiones dominantes, desafíos, amenazas, todos los términos que manejábamos en nuestra escuela para empezar a hacer los planes de defensa. Yo estoy seguro que con lo poco de doctrina que se ha manejado en la Escuela de Altos Estudios Nacionales, los de la Secretaría Permanente del COSDEP han debido hacer este examen de situación político-estratégica, pero sus recomendaciones no han llegado a oídos atentos, dispuestos a elaborar las directivas de planificación que salen como consecuencia de una orientación del presidente, de un concepto inicial que se llama Concepción Estratégica Nacional. Entonces, es prudente que nuestra escuela vuelva otra vez a dar impulso al Centro de Estudios Estratégicos que ha funcionado en algunos años. Porque definitivamente, si no se prevén los óbices, los obstáculos, las amenazas, no se pueden tener políticas garantizadas a cumplirse. Entonces, ese examen de situación debería haber llegado a todos los componentes del COSDEP, del Consejo Supremo de Defensa, para que ellos manden sus representantes para empezar la planificación de los planes de defensa. Esos planes de defensa, si se incorporaran a un plan de desarrollo económico social, podrían ser nuevamente el germen de un proyecto nacional, tomando en cuenta lo que bien ha hecho notar usted de objetivos que no se hayan logrado en anteriores gobiernos. Entonces podríamos tener un buen inicio de la planificación que tanto queremos nosotros transmitir, porque visualizamos, me imagino que usted debe estar también preocupado de la confrontación que va a ocurrir en el futuro, por las elecciones, por los fraudes que pueden haber, por la confrontación irracional de movimientos sociales, de partidos políticos, etcétera. Ojalá no desencadenen en amotinamientos y en situaciones que nadie desea. Así es. Bueno, yo he conocido varios proyectos nacionales, ¿no? Algunas tesis de ascenso, otras tesis en la maestría de la Escuela de Altos Estudios Nacionales. He conocido un proyecto nacional muy interesante del Centro Cívico Bolivia, pero lamentablemente estos no se han difundido, Claro. no son conocidos. Entonces, el que más recuerdo
es el del gobierno del MIR. En Ahí mayo me de parece. 1989, el MIR Nueva Mayoría elaboró un proyecto nacional y un plan, no, una estrategia de unidad para la nación boliviana. Bueno, el presidente Zamora no podía ser de otra manera hijo del general Zamora, hijo de militar. Fue el único presidente que emitió una directiva de planificación para las Fuerzas Armadas. Este creo que ha sido relativamente conocido, por lo menos al interior de su partido, pero más allá permanece esa falencia, esa necesidad que nosotros con estos conversatorios queremos de alguna manera eh, difundir, eh, concretar en la mente de nuestros compatriotas. Estoy seguro que el próximo tema sobre los objetivos nacionales, cuáles son los 5 que teníamos antes de la nueva constitución y los 8 después van a ser también de interés de nuestros compatriotas. Bueno, que ya estamos llegando a los 40 minutos de nuestra charla. Cuando es interesante pasa muy rápido el tiempo. Algunas últimas palabras, señor general. Sí, mi general, comparto plenamente con la reflexión que usted acaba de hacer y saco a flote y pongo en el tapete de la discusión el que, si bien el Plan Nacional de Desarrollo Político, Económico y Social del MAS estuvo bien elaborado y bien planificado, pero no tuvo la guía ni la orientación de lo que es el objetivo final, el bienestar general, el bienestar de todos. Se abocaron solamente al bienestar de quienes piensan igual que ellos o a los que visten con el color de ellos. Y ese es un mal gobierno, porque un gobierno que haya trabajado con planificación estratégica va a olvidarse de quienes votaron o no votaron por él. Debe trabajar en la búsqueda del bien común. Debe trabajar en la búsqueda del bienestar general de los 12 millones de bolivianos. Concluyo, mi general, con algo que usted también ha mencionado y que debe constituirse en motivo de reflexión de qué va a suceder después de agosto. Muy probablemente comparto con usted, o hay elecciones o no hay. Y si va a haber elecciones, gane A o gane B, el país se va a convulsionar. Y por lo tanto, ese ya es un primer llamado de atención. Ese es un primer momento de reflexión de los políticos para saber cómo se va a controlar el brote de esa amenaza, de ese conflicto, de ese cierre de un sector del país, o del bloqueo de carreteras, o de huelgas generalizadas. ¿Será que la policía tiene la capacidad, el personal, los medios suficientes para ejercer un control del país? No. Somos las Fuerzas Armadas quienes debemos garantizar la pervivencia del Estado. Y finalizo, mi general, llamando a la reflexión, no solamente a los políticos, sino a nosotros mismos, de que este país
no es solo para nosotros ni nuestros padres. Este país es para nuestros hijos y nuestros nietos. Esta institución, estas Fuerzas Armadas, son inmortales, como es el pueblo. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas, el Ejército en particular, el sector defensa, debemos trabajar en consolidar la pervivencia del Estado. Muchas gracias. Gracias a usted. Lo expresado con tanta claridad me da pie a leer unas conclusiones finales que estaba tomando nota. Quisiera que quede en la imagen de cada uno de nuestros seguidores que el proyecto nacional constituye un gran plan nacional y materializa la prospectiva, que es el acomodo del futuro a través de la predicción y la planificación estratégica. La planificación estratégica, como la entendemos los que practicamos esa rama del arte y ciencia militar, no como la de los profanos o los legos que creen que es operacionalizar las cosas. La estrategia es la administración del conflicto. Esta planificación estratégica debe ayudar a definir una imagen nacional futuro, del futuro, perdón, una imagen nacional futura, ¿no? Que es la imagen objetivo que también nos enseñaban y nos permitía de esa manera cumplir la función que nos había asignado el Estado de cooperar en la defensa para producir seguridad. Muchas gracias. Espero que tengamos una nueva charla, pero ahora ya sobre temas de la realidad nacional. Le quedo muy agradecido, Fernando, por la deferencia de haber atendido a mi invitación y aprovecho para despedirme de todos nuestros auditores, de todos nuestros seguidores, hasta un nuevo programa. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, mi general. Buenas tardes.